Te doy la bienvenida a Fe para Sanar. Este es un espacio donde vamos a alimentar a nuestro espíritu, donde nuestra fe va a crecer. ¿Y qué va a hacer cuando nuestra fe crece? Vamos a vencer. Vamos a vencer circunstancias, situaciones, diagnósticos, enfermedades, lo que sea. Es imposible que una enfermedad o que cualquier cosa que no esté bien en tu vida o en la de tu familia permanezca así cuando es confrontado con la palabra de Dios. Entonces, seguimos en el mismo tema de la vez pasada. Si no lo viste, regrésate y ve el video porque vamos a construir sobre este tema. ¿Cómo podemos experimentar esa sanidad divina? ¿Cómo podemos experimentar la fe para sanar? Y algo que a mí me cambió completamente el paradigma de ver la sanidad. Muchos pensamos que cuando oran por mí y no pasa nada, entonces no recibí mi sanidad. Pero si vemos la sanidad como la ve Dios, la sanidad siempre es instantánea. Instantánea. Siempre es instantánea. Si yo oro por ti en este momento y tú lo crees, entonces la sanidad es instantánea. A nivel espiritual, por lo menos ya lo es. Físicamente es cuestión de tiempo, es cuestión de fe realmente, pero la sanidad siempre es instantánea. ¿Por qué? Porque si yo creo que recibo algo de Dios, Jesús nos los ejemplificó con los 10 leprosos que le dijeron, maestro, vinieron por sanidad, vinieron buscándolo por sanidad, y Jesús les dice, váyanse y preséntense al sacerdote. Ellos sabían que eso era para ser examinados y bajo la ley simplemente era el proceso. Pero ellos no sanaron en el momento en el que Jesús les dijo, voltéense y váyanse con el sacerdote. Ellos sanaron en el camino, pero ellos creyeron en el momento. Entonces recibieron su sanidad en ese momento y así tú y yo podemos recibir nuestra sanidad en el momento en el que yo leo en la palabra de Dios, por sus llagas fui sanado. Entonces para mí eso se convierte en la verdad y las circunstancias quizás se convierten en un hecho, en una situación, pero la verdad es lo que la palabra de Dios dice. Entonces cambiar nuestra forma de pensar de que la sanidad siempre es instantánea. Amén. En el momento en el que espiritualmente se hace esa transacción de decir, lo leo, lo creo, lo recibo, lo hablo y todo lo demás es cuestión de fe. Y seguimos con nuestro versículo de base que es Filemón 1:6, que nos dice precisamente eso, para que la participación de tu fe, o como dijiste, para que la liberación o la ejecución de la fe sea efectiva, para que tu fe sea efectiva en el pleno conocimiento, completo conocimiento de todo el bien que hay en vosotros, que hay en nosotros, a través de la obra de Cristo Jesús. Jesús murió, pagó por todo, nos redimió de toda enfermedad, pobreza, escasez, de todo lo malo que trajo el pecado al mundo. Nos entregó eso. Si yo conozco eso, entonces mi fe va a poder ser efectiva, pero obviamente que lo recibimos ese depósito que hablábamos en la sesión pasada y aún así puede seguir un síntoma, una enfermedad o algo confrontándonos. Y entonces vienen los efectos de la condenación que el enemigo se encarga de traer. Mira, no funcionó, mira, tú no vas a poder, para ti no va a funcionar. ¿Cuántas veces lo han hecho? ¿Cuántas veces han orado por ti? No ha funcionado. Entonces viene la duda, viene el temor y aquí está el problema, ¿verdad? Esos pensamientos siempre, cuando uno no puede, al inicio de este camino de la fe, cuando uno no puede establecerse sobre el amor de Dios, sobre la fe que nos dio en su palabra, sobre lo que su palabra dice que somos, y si en este caso dice que somos sanos, bueno, esa debe ser la verdad absoluta que nosotros debemos de creer y de comenzar a caminar en ella. Obviamente, aparte de la fuerza de la fe, hay una fuerza contraria que es la fuerza del temor. Y la fuerza del temor es la que la mayoría de los creyentes experimentamos cuando comenzamos en este camino, porque en el momento que yo me establezco en el amor de Dios, que es su palabra, ¿verdad?, para nosotros, y digo que soy sano por las llagas de Jesús, hay una fuerza contraria que viene a través de los pensamientos y que dice, a lo mejor Dios no quiere,
a lo mejor Dios no te va a dar la sanidad, cuando aquí el problema es el que está atrás del temor, no el que está atrás del amor, ¿verdad? O de la fe, porque Dios establece que Él, su voluntad es siempre ser sanados, ¿verdad? Entonces, para comenzar, tenemos que nosotros identificar el amor y saber que la única forma de poder echar fuera el temor es con el amor de Dios. Y que el amor de Dios está en cada palabra que nosotros tenemos aquí en este libro, y que ese amor es suficiente para que nosotros podamos caminar en victoria de Dios. Entonces, en el momento que yo comienzo a establecer la verdad de Dios, la palabra nos dice, en 1 Juan capítulo 5, versículo 3, nos dice, y este es el amor a Dios, este es el amor a Dios, que guardemos su palabra o sus mandamientos. En este caso, todas sus promesas. Entonces, guardar sus mandamientos significa que estamos amando a Dios. El amor a Dios es imposible, y quiero fijar muy bien esta declaración, es imposible que podamos cumplirlo fuera del Espíritu, porque la palabra de Dios es Espíritu. Nosotros somos Espíritu, Dios es Espíritu, su palabra es Espíritu, tenemos el Espíritu Santo. Entonces, las armas que Dios nos dio son espirituales. Yo no puedo venir al amor de Dios, abrir 1 Corintios 13 y comenzar a decir, el amor es esto, el amor es esto, el amor es esto. Y sí lo es, definitivamente. Dios es amor y se describe en todas esas áreas. Pero si yo las quiero cumplir en mi cuerpo exteriormente, muy rápido me voy a dar cuenta de que es imposible que en la carne pueda cumplir una verdad espiritual, porque la carne está dañada por un virus de pecado y Dios es santo. Entonces, para yo poder experimentar la liberación de que el temor no esté actuando en mi vida, tengo que seguir los lineamientos de la palabra de Dios. ¿Okay? Y esa palabra, los quiero llevar nada más probablemente a 3 versículos, pero esa palabra está escrita, voy a comenzar con 1 de Juan, capítulo 4, versículo 17, y nos vamos a comenzar a dar cuenta de que es exclusivamente el perfecto amor de Dios que puede echar fuera el temor. Y voy a comenzar en el 17 porque para poder nosotros establecer cuál es la forma de echar fuera o en qué lugar echamos fuera, de dónde lo echamos fuera este temor, tenemos que leerlo de la palabra de Dios, ¿verdad? Claro. Y ese lugar, se los adelanto, es la mente. La mente es el campo de batalla, que va a ser el siguiente episodio. Pero en 1 Juan 4:17 nos dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y nosotros como que nos queremos inmediatamente ir en esa palabra juicio al tribunal de Cristo, o estar en la presencia de Dios y que vamos a recibir un juicio por esto, por lo otro, y no es a lo que se refiere la palabra que se usa aquí como juicio. La palabra que se usa ahí es la palabra crisis. Amén. Y las crisis vienen a nivel mente, exclusivamente, porque es el único campo donde el enemigo puede atacar. Entonces yo puedo leer con mucha seguridad este versículo diciendo que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Perdón, estoy en el 18. En el 17, para que tengamos confianza en el día de la crisis, en el día que venga
ese pensamiento contrario y nos ataque, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque si cedemos ante la presión del temor, nos vamos a desviar rápidamente de lo que nos atrevimos a confesar de que somos sanos por las llagas de Jesús. El temor es una fuerza que normalmente o siempre obra contrario, en la dirección contraria al amor, pero si no estás bien enraizado en la palabra, vas a ceder ante ese temor. Entonces la palabra nos dice en el siguiente versículo, nos dice cómo hacer esto. Dice en el 18, en el amor no hay temor. Y no es algo que tengamos que practicar muchos días para poder llegar a esta realidad. El amor echa fuera el temor al instante. Exacto. En el momento que yo comienzo a usar la palabra de Dios, que es el amor de Dios, y lo vamos a respaldar con la palabra de Dios, porque no va a ser nada más palabra mía. En el momento que yo comienzo a utilizar la palabra de Dios o el amor de Dios, el temor del enemigo huye inmediatamente porque es muy débil ante el poder de la palabra, ¿verdad? Entonces, dice, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo o tormento. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo usar o dónde puedo hallar ese perfecto amor de Dios para echar fuera el temor? Y la palabra nos lo contesta por sí sola. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, nos da la respuesta. Dice, les voy a leer desde el 4, dice, el que dice yo le conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, aquí es donde se contesta esta pregunta. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, yo lo aplico a mi vida y ante un síntoma en mi cuerpo y inmediatamente viene el temor en esa área. Pero cuando yo aplico la palabra de Dios y ante el síntoma y el temor que quiere comenzar a entrar y digo, no, a ver, la palabra dice que Jesucristo llevó mis enfermedades en su cuerpo, sobre el madero, y que Él fue molido por nuestros pecados, pero por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y digo, gracias Padre, porque no tengo por qué sucumbir al temor. Tu palabra es mayor, tu palabra es amor. Tú enviaste a Jesucristo como la respuesta para toda enfermedad, para todo malestar, para toda plaga, para todo aquello que el mundo experimenta. Tú enviaste al Señor Jesús para que yo recibiese la sanidad. Y si ustedes se ponen a meditar en lo que están hablando, se van a dar cuenta muy rápidamente de que mientras están hablando esas palabras, hay una paz que se está estableciendo, ¿verdad? Porque la fe, la palabra de Dios, está echando fuera el temor. Sin embargo, si me concentro en el síntoma y en la enfermedad que está, o lo que está tocando a la puerta de mi cuerpo, ¿qué voy a producir? Temor inmediatamente. No va a haber otra cosa más que experimentar esa ansiedad y esas cosas que se sufren a través del temor. Exacto. ¿Verdad? Esa palabra crisis, o sea, es algo tan fuerte que yo siempre enfoco al tema neurológico, que es lo que más vemos. Vemos de todo, pero vemos el tema neurológico y crisis literalmente, cuando vemos un diagnóstico de autismo, todo gira en torno a las crisis de estos pequeños, o sea, o personas, ¿verdad? Donde una cosa, una situación desencadena una respuesta que clínicamente
se llama el parálisis del miedo. O sea, imagínate espiritualmente lo que eso representa, una respuesta de parálisis del miedo donde el niño entra en este shock y luego vienen estas crisis de agresividad y de autoagresión, agresión a los papás, al entorno, o sea, cosas horribles. En ese momento de la crisis, entiendo que el niño, la persona, no está en control de eso, pero nosotros como facilitadores o como papás o familiares tenemos la responsabilidad de ser la calma en el caos, el ancla de ellos en el caos. ¿Y cómo puedo hacer esto? O sea, frente a esta crisis, yo pienso que el ejemplo más terrible y más claro lo hizo Jesús. No recuerdo cuál salmo fue el que él oró, 22, Salmo 22 en la cruz. en el corazón, en la cruz y y se fue, yo pienso que hablándolo hasta el corazón de la tierra. De la tierra al infierno. Cuando dice consumado es y en tus manos encomiendo mi espíritu y todo esto, Jesús estuvo en medio de la peor situación que te puedes imaginar: espíritu, mente, cuerpo, dolor, sin el Padre, separado de Dios, muerto, realmente. Espiritualmente, sí. Y lo que él hizo, simplemente mantener a la palabra, su enfoque rodeado y presionado por todo en la palabra de Dios, Sí. hablando los salmos en ese momento, ¿verdad? Que es una de las respuestas que nosotros podemos hacer en eso. Yo me busco con mi ChatGPT o mi Siri o lo que sea, mis 3 versículos de sanidad que he encontrado. Nosotros les hemos obsequiado y en la descripción van a tener el enlace para el libro Fe para Sanar, donde tiene 101 versículos para sanidad. O sea, y los versículos que a ti te llaman la atención y te hacen ese clic, quédatelos realmente. Y en ese momento de presión, tú hablas la palabra de Dios con fe, sabiendo que Dios te ama, que Dios me ama y que ese perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Cuando te levantas en la noche preocupado por algo, a todos nos pasa, ¿verdad? Pero en la noche, cuando viene esa preocupación por cualquier motivo, es Dios me ama, y en un estado de gratitud empiezas a hablar la palabra de Dios. La situación tiene que ceder. Totalmente. Puede regresar, pero la situación tiene que ceder. Totalmente. El temor huye siempre, no a veces, siempre, ante la presencia de la palabra de Dios. Pero tenemos nosotros que, de alguna manera, disciplinarnos para poder entender que somos nosotros, no Dios. Dios dio la provisión ya para que nosotros pudiésemos caminar continuamente al aplicar en paz, en victoria, al aplicar su palabra, que es el amor perfecto de Dios que echa fuera el temor. Ahora, se los puedo corroborar todavía y respaldar un poquito más. En el libro de Juan, el del apóstol Juan, en el capítulo 15, en el versículo 9 y 10. Y si quieren irse adelantando un poquito, aunque no está lejos de ahí, en el capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan. Pero en el 15 nos dice, en el 9, nos dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Es decir, continuar no es como que estamos una hora en la iglesia y luego tenemos la libertad de salir al mundo y comenzar a hacer las cosas que en el mundo y esperar seguir unidos a ese amor. Para nada, ¿verdad? O sea, permanecer significa habitar en ese amor continuamente. Y en el 10 nos dice, si guardareis mis mandamientos, mi palabra, a eso se refiere, si guardareis mi palabra, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. O sea, Jesús lo hizo, Rodrigo. Jesús guardó la palabra, siendo Él Dios, pero aquí en la tierra caminó como hombre exclusivamente, por eso le llaman el Hijo Ejemplo, porque es nuestro ejemplo como hombre para poder decir, cuando nosotros decimos, no se puede, debemos de ver a Jesús, porque como hombre hizo todas las cosas bajo la palabra de Dios. Y su resultado fue victoria tras victoria tras victoria. Entonces aquí dice,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando uno guarda los mandamientos o la palabra de Dios, continúa o continuamos en el amor de Dios, y cuando el amor de Dios está presente, el temor huye despavorido. No puede volver, y les estoy hablando de que no debemos de esperar que con el tiempo el temor huya, no, al instante, en el área en el que estamos a lo mejor batallando, el temor, debemos de sentir esa paz, y cuando sentimos la paz, quiere decir que el temor ha huido de nosotros, ¿verdad? Entonces, hagámoslo las veces que necesitamos, y tiene otro beneficio muy grande y asombroso que está en el capítulo anterior, en el capítulo 14. Hay 2 o 3 versículos ahí que hablan sobre esto, pero les voy a leer el 21. El 21 es un versículo asombroso, una promesa que debemos de estar pendientes siempre cuando aplicamos este amor a nuestras vidas, que es guardar su palabra. Dice, el que tiene mis mandamientos, dice Jesús, y los guarda, y los guarda. No podemos decir que amamos a Dios si no permanecemos en su palabra. Si vamos a la iglesia y luego después de la iglesia hacemos cualquier cosa como el mundo lo hace, no estamos permaneciendo en el amor de Dios. Pues Jesús es muy claro. Si ustedes, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Si no lo estás haciendo, hazlo. Es muy fácil voltear y tomar el camino correcto. Y el que me ama será amado por mi Padre, dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, me voy a hacer, la palabra manifestar es una palabra que nos describe una presencia figurativa o física. Las dos, abarca las dos. Entonces, la promesa nos dice que si yo permanezco en el amor de Dios, echo fuera el temor, además de que su presencia está, puede ser visible en mi vida, si continúo haciendo lo mismo y me continúo acercando a Dios a través de su palabra. Exacto. Qué maravilloso, ¿verdad? Saber que tenemos el amor de Dios depositado en 66 libros de la palabra. Sí. Y lo veíamos la vez pasada. O sea, aquí es donde entra el tercer punto de cómo vivir en esta sanidad divina. O sea, es, sí, yo tengo a Jesús en mi corazón, sí puedo leer que la sanidad es mía, pero aquí en el momento, en el calor del momento, es donde yo tengo que jalar mi mente a la palabra de Dios y mantener mi atención en esto. Esta es la verdad. Entonces, sí tenemos, o sea, no va a suceder eso si estoy constantemente expuesto a los medios y a las telenovelas y a las películas de terror. Si todo el día me estoy alimentando de chatarra en mi alma, no puedo esperar que en el momento de la crisis pueda yo responder de una manera opuesta, ¿verdad? Es de locos. Yo necesito realmente desarrollar cosas prácticas día a día, que yo, por lo menos durante el día, sí existen sus espacios donde estamos en oración, estoy, qué sé yo, pero en la noche yo tengo mi tiempo dedicado, tengo mis 30 minutos, 40 minutos, lo que sea, y estoy leyendo la palabra de Dios, estoy orando. Leo algo, luego cierro mis ojos y estoy meditando en lo que dice y le estoy preguntando a Dios cosas. En esos momentos es donde tú estás cultivando, sembrando la palabra de Dios, y dejando que eso sea una realidad en tu vida. Por eso, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo estar enfocándome constantemente? Pues tienes que tener una exposición, ¿verdad? Estar expuesto a la solución y dejar que esa solución empiece a permear tu mente, tus células, tu espíritu, todo. Todo está en tu espíritu ya, realmente. Tener esa vida de Dios, estar en comunión continua con Él, ¿verdad? Es experimentar su presencia continuamente entre nosotros. Y eso siempre trae beneficios. Pasa súper rápido el tiempo, y el tiempo de esta sesión se ha acabado,
Vamos a tocar cosas muy importantes en la próxima sesión, así que si no viste la pasada, vela, observa esta, comparte esta, porque son respuestas para todas las situaciones que podemos enfrentarnos día con día. Estos espacios son para que podamos vivir por fe, para que podamos caminar por fe, para que podamos vencer al mundo, como dice la palabra, por medio de la fe y ser equipados en todo momento para salir adelante. Aquí no es gano algunos, pierdo algunos. Aquí es siempre la victoria. Jesús nos dijo, en el mundo va a haber aflicción, pero muchos se quedan ahí. No, pero confíen en mí porque yo ya vencí al mundo. Amén. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Así que pues Amén. no se pierdan el próximo episodio. Nos vemos muy pronto. Amén.